buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Daisy Cortés, agradecida como siempre de que nos estén acompañando en otra edición de La Rebelión de las Canas, y ya está con nosotros Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y Ronald Vázquez, presidente del capítulo de jubilados de la UTIER. Bienvenido. Saludos a Daisa, saludos Johnny, y saludos a todos los amigos y amigas de Radio Escucha. Y Johnny, ¿con qué empezamos? Pues queremos empezar ofreciéndole una felicitación muy merecida a nuestro equipo del capítulo de Ponce, que lo preside el compañero José Ocasio, debido a que durante el día de hoy, específicamente en la mañana, llevamos a cabo nuestra asamblea de capítulo para este año, muy exitosa, con una asistencia sin precedentes. 112, 115 compañeros llegaron a la asamblea. Creíamos que íbamos a tener un feliz problema, pero eso fue solamente una cuestión de acomodarnos en el local, que casi nos quedó pequeño. Y esos son de los felices problemas que yo menciono, porque verdaderamente estamos logrando unos objetivos que nos impusimos a nuestra llegada a la asociación, era incrementar la participación de la matrícula en nuestras actividades. Y se han combinado varias cosas: el trabajo organizativo que hemos llevado a cabo durante estos casi 7 años, además de la necesidad de información y la incertidumbre que tienen los compañeros con relación al futuro de nuestras pensiones y la privatización de la autoridad. Combinados todos esos ingredientes, estamos logrando nuestros objetivos y estamos muy satisfechos. Todavía podemos mejorar más. Estamos contentos, digamos. La satisfacción vendrá después con estos logros que hemos estado obteniendo. Muchos compañeros se nos acercaron preocupados no solamente por la pensión, sino también por el futuro del plan médico al que tenemos derecho. Y ciertamente información ninguna tenemos aún con relación a lo que la autoridad vaya a hacer. Nosotros, por nuestra parte, en la Asociación de Jubilados, estamos trabajando en la estructuración de un plan grupal para beneficio de toda la matrícula y todos aquellos que quieran ingresar al mismo, porque nos parece que eso es un asunto del que vamos a tener que ir haciéndonos cargo paralelamente con la lucha por nuestras pensiones. Y nosotros, en la medida que vamos viendo cómo se van produciendo los eventos y los resultados que están teniendo, sean de solución o de problemas o complicaciones, vamos tomando las medidas para ir capeándolos o celebrándolos si son logros. Pero eso es lo malo, los peros. Luma Energy. Ahora resulta que hemos estado hablando de un aumento de quizás 4 centavos con relación al plan de ajuste de la deuda, que dicho sea de paso, estamos oponiéndonos al mismo porque hay otras medidas. Pero encima de esos 4 centavos, como va a seguir sucediendo en el futuro, Luma se hizo noticia en estos días de esta semana porque está pidiendo un aumento para el trimestre de octubre precisamente de 4 centavos adicionales. Es decir, y si se hubiese puesto en vigor el aumento del plan de ajuste de la deuda, que todavía se discute, y ahora se pusiera en vigor este otro aumento, estamos hablando de un aumento en el costo del servicio de electricidad por kilovatio hora, según la información que ofrece Luma, de 40%, un aumento de 8 centavos el kilovatio hora. Es decir, ellos están estableciendo que el costo está en 20 centavos, 4 centavos del plan de ajuste de la deuda y 4 centavos de Luma, son 8. Ese es el 40% del total del costo actual.
Y Luma lo que nos trae son malas noticias siempre. O sea, un servicio tan deficiente como nunca y más caro como nunca también. No podemos celebrar nunca, ni decir vaya al menos, con relación a Luma, porque todas las noticias relacionadas con ellos son malas. Y precisamente el señor Hurtado, la persona con ese apellido en Luma. Muy elocuente. ¿Perdón? Muy elocuente ese apellido. ¿Le queda bien? Sí, le queda muy bien, le queda a la medida, como dicen en el otro idioma, tailor made, hecho a la medida. Y son las noticias que nos traen y nosotros tenemos que transmitirlas a nuestros radio oyentes, porque aquí estamos para decir la verdad de forma irrefutable. Y ciertamente está cumpliéndose todo no nuestra predicción, lo que nosotros temíamos, lo que nosotros anticipamos, la privatización la paga el pueblo. Fíjense, pueblo que nos escucha, en las tarifas, en la factura de su tarifa, donde van a ver, pero hace muchos años, aunque no se haya fijado hasta allí, un renglón por compra de energía. Y eso lo que quiere decir es la generación que se le compra a las cogeneradoras. Las cogeneradoras son AES, quien llegó primero en los 90, Ecoeléctrica a finales de los 90, y la energía renovable, que estas compañías como AES y otras están ocupando terrenos agrícolas para vender el producto de la privatización, que es el servicio de electricidad. Nada más lejos del propósito de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era ofrecer un servicio al menor costo posible para el desarrollo del país. Estas compañías hemos dicho y repetimos siempre, lo que vinieron fue a lucrarse. Ahora la energía eléctrica es un producto para la explotación, para la venta, como decirle una camisa, como decir una goma de un vehículo. Ya no es un servicio esencial que, estando en manos del gobierno, siempre se esforzaba el mismo, cuando no había sido tan politizada la autoridad, tan invadida por los partidos políticos, por ofrecer el servicio al menor costo posible, como se concibió la autoridad de las fuentes fluviales cuando nació. Pero ahora la energía eléctrica pues es un renglón más en el diario vivir de ese país, gracias a todos estos gobiernos, como es el peaje, que aumenta todos los años, pero la energía eléctrica, por lo visto, está aumentando cada 3 meses. Y a eso no podemos acostumbrarnos, ciertamente. Con Genera, pero con Luma primero. Ahora mismo se dice que tienen un sobregiro de 144 millones. Y veremos qué va a pasar con ese sobregiro. La única forma de superarlo es aumentando los costos. Y de la única forma que aumentan los costos en el servicio de electricidad es cobrando tarifas más elevadas. O sea, que por todos los lados estamos siendo atacados en el bolsillo para llevarnos a la miseria, ya sea por el plan de ajuste de la deuda, pagándole a quien no hay que pagarle, permitiéndole a Luma que opere a su antojo, con todos los gastos alegres incluso, y todo lo que se le puja cobrarnos, hasta aviones privados, eso lo pagamos con la tarifa. Gracias a la privatización. Genera no se queda atrás. Genera anda reclamando crédito por eficiencia, robándole logros a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, los últimos que estuvieron, que fueron extirpados, como cortados con un bisturí y tirados allá hacia otro sitio, de la Autoridad de Energía Eléctrica el pasado 30 de junio, para que esta compañía criminal, una subsidiaria mafiosa, como dice Ricardo, porque es criatura de New Fortress, viniera
a tratar de hacerse cargo de la generación de energía eléctrica, a vender gas naturales a lo que vinieron, porque New Fortress, hemos dicho y hay que repetir todas las veces que lo creamos necesario, es subsidiaria, Genera es subsidiaria de New Fortress, y New Fortress en el mundo lo que vende es gas natural, y a eso vinieron. Pero peor ahora están reclamando todo el crédito del trabajo, de los últimos trabajos de nuestros compañeros en la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando en un esfuerzo bien titánico lograron casi estabilizar el sistema eléctrico a pesar de los desmanes de Luma. Y vino Genera a entonces cosechar esos frutos cuando realmente no los trabajaron. Pero sigue la ineptitud, siguen las malas operaciones. Hemos sabido que aquella turbina número 1 de la central Aguije de 450 megavatios, esa turbina, turbogenerador, por avanzar a salir a ponerla en servicio y anunciar con bombos y platillos que acabando de llegar, ellos le agregaron 450 megavatios al sistema eléctrico. Lo que hicieron fue montar a la ligera aquel generador, le quedó mal, empezó a guayar dentro del generador y hubo que sacarlo de servicio en las pruebas, no en servicio, sino en pruebas, y está desmantelado desde julio de este año. Y nos hemos enterado en estos días que están trabajando a todo vapor a ver si es posible poner esa unidad en servicio en este próximo mes de octubre. Y quiera Dios y no metan otro chivo allí y desbaraten esa turbina. Porque también sucedió eso en la central Palo Seco. Y ya eso ya tiene casi par de meses, que también dañaron el generador de la unidad número 4, 216 megavatios de la central Palo Seco. Se sintió un ruido allí dentro del generador, siguieron utilizándolo, parece que se produjo un rozamiento bastante intenso y destruyeron el generador. Ahora la reparación costará millones de dólares y la espera para que esa reparación se lleve a cabo no será menor de 6 meses. Son tan irresponsables que dijeron que eso es una planta vieja y lo ideal sería decomisarla. No, si no tenemos equipo generatriz suficiente, porque por ejemplo en Costa Azul, la unidad número 5, que estaba para sacarla de servicio ahora en octubre, cuando entrara la unidad número 1 de Aguije, y se reducía el consumo porque ya no haría tanto calor, pues la sacaron en julio. Y esa unidad está fuera de servicio desde aquel momento, esperando por piezas que se esperaba que llegaran ahora en octubre para la reparación de el turbogenerador y los abanicos de la caldera. Es decir, ¿cómo es posible que Genera venga a reclamar crédito por andar metiendo las patas y dañando el equipo que nosotros, bueno o malo, viejo, pero útil, tenemos para suplir las necesidades de energía eléctrica? Y encima de eso, entonces ahora salgan hablando de eficiencia para cobrar bonos por productividad, por eficiencia. Y lo que vinieron fue a quitarle a los abonados, a quitarnos a los abonados todos los ahorros que hubiésemos tenido de todas esas reparaciones, haber continuado su curso de principio hasta el fin y no haber dañado esos 2 generadores. Ese es el precio de la privatización. Eso es lo que no tuvieron en mente estos gobernantes que trajeron compañías, según ellos, de orden mundial, compañías que no existían. ¿Qué orden mundial va a tener una compañía que no existe? ¿Qué orden mundial va a tener una criatura que nazca hoy? Imposible, pues estamos hablando de lo mismo. Y hemos pagado las consecuencias con estos aumentos de tarifa, con estos apagones, con esta inestabilidad en el sistema, y no se sabe con cuántas cosas. Por suerte,
la temporada de huracanes hasta ahora no ha sido tan devastadora como siquiera lo fue el año pasado. De haber ocurrido Fiona este año, las cosas hubiesen estado peor aún. Pero no quiero abrumarlos con más malas noticias. Vamos a ver las que trae nuestro compañero, pero continuaremos. Bueno, hablando sobre el aumento que anuncia Luma, y esto está relacionado obviamente a la generación. Y cuando hablamos de generación, no podemos olvidarnos de una figura a quien yo considero que es un mercenario, que es este señor Daniel Hernández. Señor. Y lo mismo, porque Daniel Hernández, antes de jubilarse, irse para Luma, porque antes de estar en Genera, estuvo en Luma, él dirigió por varios años la generación en la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el modelo público. Y lo que se dice es que fue un desastre lo que dejó allí. Cuando sale de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, Daniel Hernández, y cambian los jefes, entra Josué Colón a dirigir la autoridad. Recuerdo que en vistas públicas, en la Comisión de Energía que presidía Luis Raúl Torres, el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Fernando Gil Enseñat, le preguntan que cómo había cambiado la generación en la Autoridad Eléctrica en ese último año y medio, antes de que entrara Genera. Y él dijo que del cielo a la tierra, que eso había sido un cambio del cielo a la tierra. Que recuerdo que entonces el representante de Danimark le pregunta, ¿y entonces por qué van a privatizar? ¿Por qué le van a pagar así a esos trabajadores? Y recordemos que durante ese periodo, los trabajadores, que era un número escaso ya, que tenía el área de generación en la autoridad, estaban en turno de 18 y 24 horas trabajando. Pues, y gracias a ese esfuerzo se lograron poner en servicio un sinnúmero de unidades de unidades de generación que hicieron abaratar la factura de energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Una vez Genera entra a administrar el área de la generación, a la cabeza de Daniel Hernández, que lo que ha hecho es anunciar como si él fuese un genio, pero lo que ha hecho es traer los mismos planes que habían en la autoridad, traerlos para acá, para Genera. Pero lo que han hecho es una mala administración, un mal manejo de la generación. Y como bien dijo Johnny, han sacado unidades a mantenimiento a destiempo, fuera de la programación. Han destruido, han roto unidades de generación. Y en algunos casos posiblemente con visos de intencionalidad. Porque la información que tenemos del caso ese de la unidad en Palo Seco, la unidad estaba dando avisos e ignoraron los avisos hasta que se rompió como se rompió. Y tengo entendido que la reparación puede alcanzar los $10 millones, aparte del tiempo que va a estar fuera. Pues todo eso ha vuelto otra vez a la era de la generación, otra vez a los tiempos de Daniel Hernández en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces están usando otra vez lo que llaman las unidades peakers, que utilizan diésel. Y precisamente es el uso de ese combustible es lo que ha hecho que en este trimestre tengamos un aumento en la factura. Y por ahí sale Juan Saca, que no sabe un comino del sistema eléctrico, que dice lo que le mandan a decir que es porque el aumento mundial del combustible, que sigue, está aumentando, pero no es la razón determinante. La causa determinante está en la mala administración en generación de Genera, que sabemos que detrás de Genera, como dice Johnny, está New Fortress, que lo que es vender gas y lo que quiere al fin y al cabo es expandir su negocio de venta de gas. Y en ese estamos. Yo quisiera también entrar en el tema de Cobra, porque ahora Cobra reapareció Cobra. Supuestamente por un dinero que se le debe. Y entonces tenemos que hacer un poquito de historia, porque cómo es que llega Cobra a Puerto Rico cuando
que por cierto, hace 2 días estábamos conmemorando los 6 años del Paso María, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica que enfrentó María no era la misma Autoridad de Energía Eléctrica que enfrentó 19 años antes al huracán George. Esa autoridad del 2017 era una autoridad prácticamente inoperante en términos financieros y en términos operacionales. Recordemos que ese huracán nos cogió con los almacenes vacíos por instrucciones de Lisa Donoghue, con un número reducido de celadores, con un número reducido de podadores, con un número reducido de personal de apoyo en los distritos técnicos. Y el director ejecutivo de aquel entonces, que ahora no aparece, Ricardo Ramos, discípulo adelantado de José Ortiz, obvió el acuerdo colaborativo que siempre se utilizaba para estos casos, que era el acuerdo colaborativo con la Asociación de las Corporaciones Públicas de la Industria Eléctrica a nivel de Estados Unidos. Y la razón que dio en aquel entonces para no recurrir a la asociación es que le estaban pidiendo un depósito muy caro, que luego la presidenta de la asociación de aquel entonces lo desmintió públicamente. Lo que pasa es que lo que querían era, el nene demandado Ricardo Ramos ya tenía ya una asignación, contratar a Whitefish y contratar a Cobra. Y como entonces traen estas dos compañías a hacer las jaujas, y porque dicen que detrás de Cobra estaba la figura de José Ortiz empujando ese contrato. Entonces traen esta compañía a hacer las jaujas y Cobra nada más facturó alrededor de $2 billones, como $2 billones en los trabajos de reconstrucción. Pues entonces cuando surge la situación de que el presidente de Cobra y una funcionaria de FEMA cometieron el delito de soborno y de extorsión en términos de aumentar las cantidades de los contratos y se declaran culpables, de momento los funcionarios que estaban responsabilizados de estos contratos y de estas facturaciones desaparecieron de la autoridad. Pues la Junta de Gobierno en estos días, en una reunión de 14 minutos, decidieron que los empleados que están ahora mismo, los funcionarios que están ahora mismo en la autoridad, firmen esas facturas. Y sale Josué Colón diciendo que se hizo una auditoría para asegurarse de que no se está pagando doble por los trabajos y para asegurarse que los trabajos se realizaron. Entonces yo quisiera saber cómo ellos se aseguraron de eso, porque ellos nos enseñaron documentación de auditoría alguna. Incluso Tomás Torres Placa se abstuvo de votar a favor de esa acción precisamente porque él no vio papeles que fundamentaran la auditoría. Y entonces resulta que ahora los funcionarios de aquel entonces no aparecen, como si fuese tan difícil conseguir a Ricardo Ramos. Y ahí tenemos ese problema de que están cobrando 387 millones y de esos 387 millones, 170.8 son en intereses. Según dice la autoridad, no. Pero la realidad es que aquí nos roban todos los días la corrupción. Mira, me acordaba yo esta mañana una entrevista que le estaban haciendo hace unos años atrás, cuando estaba empezando el problema de la quiebra en el país, ¿verdad? Se declaró en quiebra la ley promesa. El economista José Herrero, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, Johnny, José Herrero, que fue doctor en economía, fue asesor de Lautier durante del comité negociador. Recuerdo en una entrevista sobre José Herrero, estaba hablando sobre la quiebra del país y le preguntan a José Herrero, bueno, pues profesor, ya que usted ha hecho pues, todo este análisis de la quiebra, ¿qué usted sugiere que se debe hacer? Y recuerdo que el profesor dijo, bueno, lo primero que debemos hacer es empezar a meter gente presa. Y de eso es que se trata. Aquí defalcan al país, quiebran al país, quiebran a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces la misma gente que nos llevaron a la quiebra y que nos llevaron a la posición que estamos, siguen por ahí pululando como si nada, incluso generando más ingresos.
comportándose como mercenarios al servicio de unos intereses económicos, en donde esos intereses económicos salen beneficiados y ellos también. Y aquí no hay consecuencia alguna. Y esa ha sido nuestra historia en los últimos años. Por eso es que estamos como estamos y eso es lo que estamos combatiendo. Johnny Rodríguez Ortiz, comentario final. Sí, es lo mismo decir que destituyen unos funcionarios en la universidad por incompetentes y luego los nombran y los respaldan a capa y espada, ya por una cuestión más partidista que otra cosa. Y La de puerta eso, giratoria. exactamente, pero mira qué cosa, incompetente, destituida, una persona. A los pocos meses la nombramos porque es la idónea. ¿Qué quedamos? Pero todavía le está cogiendo el gusto al dulce, esos $500,000 que se le pagan a Daniel Hernández y los millones que se le pagan a New Fortress y todo el dinero que se llevan. Entonces ahora, con 10 años de vida de ese contrato, no le da, están pidiendo 10 años más. Para que el negociado todavía no han demostrado nada y entonces quieren más dinero para disque demostrar que ellos vienen a trabajar. Y duplicar más tiempo. Sí, ¿Ah? duplicar el contrato. Sí, Seguro. 10 años adicionales del contrato. ¿Para qué? Mira que acaben de irse, ciertamente esta gente apenas ha llegado y lo que tienen es un desastre. Nos gustaría... Y deja que pongan los contadores inteligentes. Yo le llamo los contadores. Ese es el próximo tema, ciertamente, de la semana próxima. Pero nosotros hemos estado tocando todas las puertas y ahora, con este junte multisectorial, estamos coordinando reuniones preparatorias para estar listos por si el gobernador, según dijo, que estaría disponible a llamarnos a discusiones sobre el tema, nos llamara. Y ya en la próxima semana estaremos trabajando en este tema, a pesar de que continuaremos objetando el plan de ajuste de la deuda, porque hay muchas alternativas y reiteramos, no sería necesario, no es necesario pagarle a quien no se le debe, a quien no hay que pagarle. Y no estamos hablando de unos centavos, estamos hablando de 2.300 millones de dólares que la Junta de Control Fiscal pretende que el pueblo de Puerto Rico le pague a los bonistas buitres, que si compraron bonos a 10 centavos, quieren que se los paguen a 50 o en el mejor de los casos a 40. Y eso no podemos permitirlo porque eso va a llevar a este país a la miseria antes de lo previsto. Eso no podemos permitirlo y en esa dirección estamos moviéndonos también. Y lo más importante, decirle a Fortaleza que las reuniones no son solamente para escuchar el lado de allá y para dar instrucciones, sino que les permita a este junte de más de 60 entidades que vayan con unos portavoces a que los escuche, tomen nota y de verdad traten de analizar lo que ustedes le están planteando. Espero que para eso sea la reunión. Gracias, Lajara, por estos segundos que nos estamos robando aquí. Johnny Rodríguez Ortiz y Ronald Vázquez, gracias por otra edición de La Rebelión de las Canas. Ya será el lunes. Nuevamente, con el favor de Dios, lindo fin de semana. Que la pasen bien, amigos. Buenas tardes a todos.